Doctrinas cristianas. El tema de hoy es yo soy cristiano. Si es una afirmación, significa que soy salvo, que estás seguro de que soy salvo. Si es una pregunta, entonces aún no estás seguro de que seas salvo. Vamos a ver en Primera de Pedro, versículo 21, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que nos dice, mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice, nosotros creemos en Dios y sabemos que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y le ha dado gloria. Dice, para que nuestra fe y esperanza sea con Dios. Y vamos a dedicar a estudiar la doctrina sostenida por las iglesias cristianas fundamentales. Esperamos que todos puedan aprender a decir, yo soy cristiano. Afirmar, yo soy cristiano. Y saber explicar el por qué. En estos días ya no es suficiente decir yo soy evangélico, porque hay demasiados grupos que se mencionan así. Pero su doctrina es muy distinta una de la otra. Según el diccionario, la palabra doctrina significa enseñanza u opinión. Las doctrinas cristianas son las enseñanzas de las iglesias evangélicas acerca de diferentes temas bíblicos. Algunos reducen al mínimo la importancia de estudiar las doctrinas, pero leyendo las siguientes citas, lo que vamos a leer, notamos la importancia de esto. En Primera de Timoteo, capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa correctamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Aquí nos está diciendo que el apóstol Pablo envió esa carta a Timoteo dándole una enseñanza de que mandase que no enseñen diferente doctrina de la que está puesta aquí en la Biblia, ¿no? Ni presten atención a las fábulas, a los cuentos interminables, porque esto no es edificación de Dios. Todo eso no es edificación de Dios. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, realmente no tenemos que fingir. Queriendo, dice a veces, ser doctores de la ley, dice, sin entender ni lo que hablan ni lo que enseñan. Dice, pero sabemos que la ley es buena. Si se usa, ¿cómo? Si se usa correctamente. La ley de Dios es buena, es perfecta, pero si se usa correctamente. Lo que está diciendo, lo que está escrito, no vayamos a más ni vayamos a menos, sino lo que está escrito.
Dice, conociendo que la ley de Dios no fue dada para quién. No fue dada para los justos, sino para los que transgreden la ley. Y aquí está dando para los desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros, y todos los que se oponen a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Y eso es lo que realmente tenemos que enseñar, ¿no? Eso es lo que nos dice. Capítulo 4 de este mismo libro, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 6, del 1 al 5, no, del 1 al 6. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada o cerrada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas, los cuentos de las viejas, y ejercítate en la verdad. Aquí nos dice, que es el tema de la apostasía de ahora, que en estos últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué? A doctrinas de demonios, a doctrinas de hombres. Dice, porque por la hipocresía de mentirosos que teniendo cerrada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran los creyentes. Y aquí sabemos que hay algunas religiones que en vez de basarse en la Biblia, exclusivamente en la Biblia, pues han escrito otros libros y se están basando en sus escritos. Por ejemplo, el Catecismo, la Atalaya, el Corán, el Libro de los Mormones, los escritos de Elena de White, etcétera, etcétera. Y ellos estudian primero estos libros escritos por hombres, por sus líderes, y cuando hacen esto, pues claro, prohíben casarse, prohíben alimentarse de lo que Dios creó, porque dice aquí, todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y además de esto nos dice, si esto enseñamos a los hermanos, seremos buenos ministros de Jesucristo. Nutridos ¿qué? Con la palabra de Dios, con la fe de Jesucristo. Dice, en la lección, en lo que estamos estudiando ahora, veremos lo que dice nuestra confesión de fe como cristianos, fundamentalistas, en cuanto a las Escrituras. La doctrina de la Biblia será nuestro primer estudio. Esto lo vamos a basar en dos estudios. El primero, origen de la Biblia. La Biblia misma nos dice de dónde vino. Nos dice de dónde vino. Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos dice que la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para que el hombre de Dios sea perfectamente, esté preparado
para la obra que Dios nos tiene encomendada. Y en 1 de Pedro 19:21, 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 19 al 21, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí nos dice que tenemos la palabra profética, la palabra más segura, que es la Biblia. Según debemos estar atentos, entendiendo primero que ninguna profecía, ningún escrito de la Biblia es de interpretación privada. Nosotros no podemos interpretar la Biblia a nuestra manera, a nuestra conveniencia, ¿no? Porque dice, nunca la profecía, nunca la palabra de Dios fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron la Biblia. Eran de todas clases sociales, desde campesinos hasta reyes. Fue escrita durante un periodo de unos 1500 a 1600 años. A pesar de esto, no hay errores ni contradicciones. Es una maravilla de unidad de pensamiento, historia, profecía y verdad espiritual. Esto prueba que detrás de los autores humanos había un autor divino, que era Dios. Segundo, 3 palabras importantes. Para comprender cómo llegó la Biblia a nosotros, hay que entender estas 3 palabras, que es revelación, inspiración e iluminación. Encontramos estos 3 puntos en 1 Corintios capítulo 2. Primero, revelación. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 9 al 11. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí nos dice, la única manera de saber lo que está en la mente de otra persona es que esa persona lo revele, si no, no lo sabemos. La única manera por la cual podemos saber lo que es de Dios, es porque Dios nos lo reveló. Esto fue hecho por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reveló las verdades a los escritores de la Biblia. El segundo punto es inspiración, que está en este mismo capítulo. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No era suficiente para Dios revelar sus verdades a ciertos hombres. También nos inspiró a predicarlas y a escribirlas para el beneficio de otros. Para nosotros principalmente, ¿no? No solamente les dio las ideas, sino las palabras con que expresarse, pero usó el carácter y el vocabulario del autor humano. Es importante recordar que la Biblia fue escrita originalmente, palabra por palabra, como fue inspirada por Dios. Y esto se llama inspiración verbal.
es una doctrina basada en las iglesias cristianas. Dios inspiró a los santos hombres para que nosotros supiéramos y entendiéramos la palabra de Dios. Iluminación. Está también en 1 Corintios 2, 14, 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí dice, se trata del poder de entender la Biblia. El hombre natural, o sea, el perdido, no puede recibir las cosas espirituales porque no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede entenderla. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 5 y 7. Jesús está hablando con Nicodemo, y Nicodemo le está preguntando, ¿no? ¿Cómo ser salvo, ¿no? Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, aquí Jesús dice que hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es dar un giro de 180 grados. No de 360, porque si das un giro de 360, vuelves otra vez al mismo lugar. La persona que es templo del Espíritu Santo y está lleno de él, puede entender las Escrituras, a base de estudio y de oración. El Espíritu Santo es el Maestro Divino. Esto lo podemos ver en Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué nos dice? Jesús nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, el Espíritu Santo, que mora en nosotros, los que hemos nacido de nuevo, Él nos enseñará todas las cosas que Jesús nos enseñó. La conclusión. La Biblia fue inspirada por Dios. Este es el mensaje de Dios para nosotros. ¿Estamos obedeciendo este mensaje? Nuestra confesión de fe, como cristianos, dice lo siguiente en cuanto a las Escrituras. Creemos que la Santa Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, y que ella es, por lo tanto, y será hasta el fin de las edades, la única revelación completa y final de la unión cristiana y la voluntad de Dios al hombre. Que ella es el centro verdadero de la unión cristiana, y la norma suprema por la cual toda conducta humana, todos los credos y todas las opiniones deben probarse. Por la Santa Biblia, nosotros aceptamos la colección de 66 libros, del Génesis hasta Apocalipsis, la cual en su forma escrita original no solamente contiene y transmite la palabra de Dios, sino que es la misma palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios. Por inspiración, nosotros damos a entender, los cristianos, que los libros de la Biblia fueron escritos por antiguos hombres santos, quienes fueron movidos por el Espíritu Santo en una forma tan definitiva que sus escritos fueron sobrenatural y verbalmente inspirados y estuvieron libres de error como ningunos otros escritos lo han sido ni lo serán jamás. Dios, hasta en el Antiguo Testamento, Dios dio una orden. Esto lo vemos en Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1.
Versículo 8. Le dio esta orden, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios quiere que nosotros busquemos en su palabra, en la Biblia, la palabra de la ley, la palabra que está escrita. Dice que de día y de noche meditemos en ella. Dice, y a través de la meditación y a través de guardarla en nuestro corazón y obedecerla, lo que está escrito, entonces Dios hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Amigo que me estás escuchando y amiga, ¿estás seguro que eres cristiano? Cristiano que significa ser seguidor de Cristo. Y seguidor de Cristo es conocer a Cristo, conocer las Escrituras, obedecer las Escrituras, meditar en las Escrituras, en el estudio y la oración. Y eso es cada día. Dios te ama y nos vemos en el próximo vídeo.